Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cristian Moya y el día de hoy veremos la continuación del tema de cardiopatía isquémica. Previo a este video hice uno en donde abordé el tema de aporte y demanda de oxígeno y su regulación en la cardiopatía isquémica. Te recomiendo verlo. Te dejo el link en la descripción para que lo cheques y tengas un mejor panorama de esta enfermedad. Y antes de continuar, también te invito a suscribirte al canal para que sigas recibiendo videos de contenido médico de diferentes áreas. Y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto del nuevo contenido que vayamos subiendo día con día, ¿va? Suscríbete. Ya iniciando con la enfermedad, hablaremos de la epidemiología de la cardiopatía isquémica. Veremos que la cardiopatía isquémica representa un gran problema de salud pública a nivel mundial, ya que es la principal causa de muerte e incapacidad, tanto en países desarrollados como en subdesarrollados. La causa más común de esta entidad va a ser la enfermedad aterosclerótica, que puede afectar tanto a una arteria como varias arterias coronarias. Y para comprobar lo anterior de la gran magnitud y dimensión que tiene esta enfermedad a nivel mundial, se desarrolló un estudio en donde se evaluó las muertes a nivel global. ¿Ok? Se descubrió que hasta el 31% del total de muertes a nivel global correspondía a enfermedades cardiovasculares. De este 31%, hasta el 17% correspondía a cardiopatía isquémica. De ahí su dimensión de esta enfermedad. Todas estas enfermedades también tenían como antecedente la aterosclerosis y dado a esto, pues vemos que la aterosclerosis va muy ligada tanto a la cardiopatía isquémica como otras enfermedades cardiovasculares, ¿va? Respecto a la etiología, no me voy a cansar de decir que la aterosclerosis es la principal causa de esta entidad. Sin embargo, existen otras condiciones que también pueden originar la cardiopatía isquémica o pueden precipitar su desarrollo. Tenemos el espasmo vascular, que es frecuente en pacientes con angina variante de Prinzmetal. Este espasmo vascular generalmente va a estar dado por la exposición a un ambiente muy frío, ¿sí? Ambientes de bajas temperaturas hacen que pues, el paciente tenga mucho frío y esto desencadena una liberación adrenérgica que a su vez pues, tiene efecto a nivel de vasos sanguíneos, en especial arterias coronarias, y se desarrolla el espasmo vascular. También va a ser frecuente en pacientes que consumen cocaína, ¿sí? Dado que la cocaína también induce una descarga adrenérgica y pues precipita el espasmo vascular. Trombo arterial, sobre todo en pacientes que tienen problemas de hipercoagulabilidad, pacientes con hipertrofia ventricular izquierda grave por estenosis aórtica, ¿sí? Por la cuestión de la sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, que a fin de cuentas aumenta la demanda de oxígeno. Eh, Embolismo coronario, que es una causa rara, estenosis ostial secundario a aortitis. Esto es frecuente en algunas enfermedades infecciosas, como es el caso de sífilis. Es, podríamos decir que la aortitis sifílica también puede originarse, puede ser causa de esta estenosis. Anormalidades congénitas que sin duda alguna pues afectan más a la población infantil, como es el caso de el origen de la arteria descendente anterior a partir de la arteria pulmonar. Estados de hipotensión e hipovolemia, muy frecuente en pacientes que pierden grandes cantidades de sangre y volumen sanguíneo. Esto pues es frecuente en pacientes politraumatizados, en pacientes con una hemorragia gastrointestinal, etcétera. Son causas de hipovolemia, hipotensión, y esto pues a fin de cuentas hace que disminuya el volumen sanguíneo y por lo tanto se desarrolle estados de hipoxia y por consiguiente de isquemia. Eh, Estados de anemia grave y de carboxihemoglobina, ¿ok? La anemia grave, ya habíamos visto que eh, la hemoglobina, a fin de cuentas, resulta ser la proteína que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono, pues, a diferentes tejidos. Enfocándonos en el oxígeno, ¿no? Que es, a fin de cuentas, lo que transporta a los tejidos periféricos. Eh, si se disminuye la concentración de hemoglobina y se desarrolla una anemia grave, no va a haber esta proteína transportadora que a fin de cuentas acarría el oxígeno a los demás tejidos y entre estos el corazón se va a ver
afectado por la baja, el bajo transporte de oxígeno. Y esto pues nos puede dar lugar también a un estado de hipoxia y por consiguiente a un estado de isquemia. En el caso de la carboxihemoglobina, esto va a ser frecuente en pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, ¿ok? Ya sea que un paciente deje abierta su estufa o cualquier causa que haga que aumente el monóxido de carbono, esto, o a la exposición ante un fuego de forma prolongada, pues esto va a liberar monóxido de carbono y el monóxido de carbono, a fin de cuentas, se une a la hemoglobina y forma la carboxihemoglobina. Esta unión a la hemoglobina es hasta 200 veces más afín que la unión al oxígeno. Y esto pues hace que la hemoglobina no se pueda unir al oxígeno y esto desencadene un estado de hipoxia. A menudo coexisten dos o más causas de isquemia, ¿ok? Va a ser muy frecuente tener un paciente con aterosclerosis y que además pues tenga, por ejemplo, se precipite con una hipotensión o una hipovolemia y esto haga que se desarrolle más fácilmente la cardiopatía isquémica, ¿sí? Supongamos que el paciente está en un estado, pues está estable, por decirlo así. Tiene aterosclerosis, tiene un poco de estenosis en arterias coronarias, aún así esto es compensatorio. Sin embargo, pues se precipita con alguna anemia grave, una hipotensión, un, una hipertrofia ventricular izquierda. Estos factores precipitan la isquemia y hace que se desarrolle la enfermedad. Respecto a la aterosclerosis coronaria, no me voy a detener a explicar la fisiopatogenia de la aterosclerosis a nivel de vasos coronarios, porque esto ya lo expliqué en el video previo de aterosclerosis. Igual te dejo el link en la descripción por si te interesa conocer un poco más de esto. Ahí vas a tener acceso a esta información, ¿va? Sin embargo, vamos a resaltar unos puntos importantes de la aterosclerosis coronaria, como es que la mayor incidencia de esta aterosclerosis coronaria se lleva a cabo en sitios donde existe una mayor turbulencia en el flujo coronario. Esto va a ser muy frecuente en ramificaciones de las arterias epicárdicas, ¿ok? Y suele afectar sobre todo regiones proximales, ¿va? Supongamos que la arteria coronaria izquierda se bifurca y genera la arteria circunfleja izquierda y la arteria descendente anterior izquierda, ¿va? El sitio donde mayormente va a existir el mayor riesgo, pues, de aterosclerosis coronaria va a ser en esta ramificación, ¿va? Eh, Otro punto importante va a ser la localización de la obstrucción. Esta va a influir tanto en la cantidad de miocardio que va a sufrir isquemia y va a establecer la gravedad clínica. Es más grave cuando se desarrolla la aterosclerosis en una zona proximal que en una distal. Supongamos que toda la arteria, que a nivel de la arteria coronaria izquierda se genera la obstrucción, pues todas las ramas que derivan de esta arteria coronaria izquierda se van a ver afectadas, van a estar carentes de flujo sanguíneo y por lo tanto la región isquémica va a ser mucho mayor, como es en este caso, ¿no? Tenemos que la arteria coronaria izquierda se obstruye y pues todas las ramas por consiguiente se van a ver afectados. Como pueden ver, la región isquémica es bastante grande por la relación en la proximidad. Por otro lado, si la aterosclerosis se genera en una región distal, pues el daño va a ser más limitado y por lo tanto la repercusión y gravedad clínica va a ser menor. Sin embargo, como ya había comentado, lo más común es que la aterosclerosis se genere a nivel proximal en comparación con lo distal. ¿Cuáles van a ser los efectos de la isquemia a nivel miocárdico? En primer lugar, pues al hablar de isquemia nos va a estar altamente relacionado con estados de hipoperfusión, ¿ok? Esta hipoperfusión puede condicionar a una disminución en la presión miocárdica de oxígeno. Si el oxígeno no está presente en este tejido, se pueden dar alteraciones de forma transitoria, esto es muy importante. En la isquemia siempre va a haber alteraciones transitorias, a diferencia de una necrosis o infarto, que pues es irreversible. En la isquemia son transitorias. Puede haber alteraciones tanto a nivel mecánico, bioquímico y alteraciones eléctricas del miocardio, ¿ok? En funciones mecánicas, pues tenemos que si el corazón se ve desprovisto de forma continua de un flujo sanguíneo, puede alterar su función de bomba cardíaca, ¿ok?
En cuestión a lo bioquímico, si no hay oxígeno, se opta por tener un metabolismo anaerobio. Esto conlleva a elevación de lactato y otros productos del metabolismo anaerobio. Y pues si es grave esta alteración por el estado de hipoperfusión, puede conllevar a elevación de enzimas cardíacas y demás biomarcadores. En cuestión a lo eléctrico, pues si también, si se altera la función mecánica, bioquímica y el sistema de conducción en general, puede conllevarnos a arritmias cardíacas. Y dependiendo si el episodio isquémico es transitorio, nos puede dar lugar a una angina de pecho, o si es prolongado, a un infarto agudo al miocardio, porque pues el daño es más grave y genera necrosis miocárdica. Otras presentaciones que podemos encontrar en un paciente con isquemia son estas dos, el miocardio aturdido y el miocardio hibernante. Estas dos entidades se relacionan con la isquemia. En el caso del miocardio aturdido, tenemos una disfunción sistólica de forma prolongada que es producto de un episodio isquémico ya transitorio, pero bastante grave. En este caso, el miocardio aturdido se refiere a que está esta disfunción sistólica producto de la isquemia y que a pesar de que desarrollemos una revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica, este miocardio va a estar dañado temporalmente. Digamos que queda un poco, digamos que queda aturdido y no puede recuperar su función totalmente durante un periodo. Sin embargo, esto, tras progresar, tras pasar el tiempo de una forma paulatina, este miocardio va recuperando su función. En el miocardio hibernante va a ser muy similar a este. Se va a presentar ventricular, una disfunción ventricular que, a diferencia del anterior, puede recuperar su función inmediatamente siempre y cuando se lleve a cabo una revascularización percutánea o quirúrgica de forma correcta, ¿ok? Y también va a ser causada por lo mismo, por un episodio isquémico agudo y grave, ¿va? Sin embargo, pues si aquí si no se lleva a cabo la revascularización, pues también puede, puede progresar a algo más grave. Aquí tenemos los efectos de compensatorios por parte de las arterias coronarias y las arteriolas a nivel distal. En un paciente sano, lo ideal es que cuando se expone a un factores de estrés, ya sea un estrés físico o estrés emocional, como por ejemplo si un paciente sale a correr, la demanda de oxígeno aumenta, ¿no? Y esta demanda de oxígeno pues conlleva que el cuerpo, en este caso el corazón, adopte mecanismos adaptativos para que la tasa de perfusión se mantenga adecuada. Esto lo va a hacer a través de la regulación del tono vascular. Em, si este paciente se expone al ejercicio, pues lo ideal es que sus arteriolas a nivel distal desarrollen dilatación para que el flujo sanguíneo continúe de una forma adecuada, ya que se está aumentando la demanda de oxígeno. Ya habíamos visto en el video anterior que los determinantes de la demanda de oxígeno son la frecuencia cardíaca, la velocidad de contracción y en este caso la poscarga o presión intraventricular. En cambio, en un paciente con aterosclerosis y que desarrolla angina de pecho, estos en forma de reposo, en estado de reposo, tienden a tener mecanismos compensatorios. Es como si estuviéramos corriendo y aumentando la demanda de oxígeno. En un paciente con aterosclerosis, la misma placa aterosclerótica genera un estrechamiento de las arterias a nivel proximal que hace que las arterias distales traten de desarrollar un mecanismo compensatorio dilatando estos vasos, ¿va? Esto es en reposo. ¿Qué pasa si este paciente se expone a un estrés físico o a un estrés emocional? Aquí estamos compensando y digamos que el cuerpo apenas puede lograr mantener la tasa de perfusión. Si aumentamos la demanda de oxígeno mediante el ejercicio, esta compensación no va a ser suficiente y por lo tanto, a pesar de que se esté dilatando a nivel distal estos vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo va a ser carente y pues se va a desarrollar la isquemia miocárdica. Esto pasa muy frecuentemente en pacientes con angina de pecho, que
tienen una placa aterosclerótica de forma estable y que al realizar una actividad física o tener un estrés emocional, desarrollan clínica de isquemia y por eso les duele el pecho, tienen dolor precordial, dolor torácico y pues va relacionado a esto, ¿no? Entonces, esta es la explicación fisiopatológica de la angina de pecho. Igual todo esto vamos a explicarlo en el video siguiente, donde nos enfocaremos precisamente en la angina de pecho. Veremos sus variantes, su clínica, diagnóstico y hasta tratamiento, ¿va? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica? Como vimos en el tema de aterosclerosis, van a ser los mismos. Básicamente son factores modificables y no modificables. En modificables tenemos diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, hiperlipidemia, obesidad y sedentarismo. Mientras que no modificables, es decir, aquellos que son intrínsecos del individuo y que son imposibles de cambiar, son la edad, el género y la predisposición familiar o genética, ¿va? Y como habíamos visto, la cardiopatía isquémica engloba un espectro sindromático que puede pues manifestarse de diferentes formas, ¿no? En el caso de que sea un proceso crónico, como es el caso de la cardiopatía isquémica crónica, tenemos dos presentaciones, la angina estable o también conocida como angina inducida por esfuerzo o clásica, y la isquemia asintomática o isquemia silente. La isquemia asintomática o silente se refiere a que un paciente tiene datos de isquemia, sin embargo no presenta clínica, ¿ok? Estos datos de isquemia pueden ser ilustrados ya sea por un electrocardiograma o algún estudio de gabinete. Sin embargo, lo característico de aquí es que el paciente no va a presentar ninguna manifestación clínica, va a ser asintomático. En síndromes coronarios agudos tenemos sin elevación del segmento ST en el caso de angina inestable, que es el caso de un paciente que refiere datos clínicos de isquemia, dolor precordial, dolor torácico en reposo, infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, por ende, y angina variante o vasoespástica de Prinzmetal, que ocurre en pacientes en reposo que se exponen a temperaturas muy bajas o que consumen cocaína, ¿va? Y tenemos la otra variante que es infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, que es muy frecuente en nuestra población y que es un gran problema de salud también. La cardiopatía isquémica ya puede iniciar ya sea con cualquiera de las anteriores y permanecer con esa sola, o puede evolucionar a otras más graves conforme pasa el tiempo. Lo más común de todas las presentaciones clínicas anteriores va a ser la angina de pecho. Hasta un 45% de pacientes con cardiopatía isquémica tienen angina de pecho. Un 42% puede desarrollar infarto agudo del miocardio y lamentablemente un 13% puede desarrollar muerte súbita. Aquí podemos tener un paciente que inicialmente tiene angina de pecho, si no se cuida y no adopta las medidas adecuadas, puede desarrollar infarto o de angina de pecho, si este se complica, puede evolucionar a muerte súbita. Entonces, pues, esto puede mantenerse con una sola enfermedad o puede ser progresivo y evolucionar a estadios más graves y avanzados, ¿va? La presentación clínica, ya hemos visto que puede presentarse más comúnmente como angina de pecho, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca. Si hay alteraciones eléctricas, presentar arritmias, muerte súbita en el peor de los casos, o patologías asociadas a posevento isquémico, ¿va? Por mi parte ha sido todo. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. En la siguiente semana estaré subiendo también videos de angina de pecho, de infarto agudo del miocardio. De hecho, pues aquí tienen es como un spoiler de lo que haré. Espero que les haya servido y hasta la próxima.